Listo, profesor, puede empezar. ¿Me puede hacer una pregunta o no? Sí, eh, profesor, ¿cuál es, cuál es el mensaje que usted está dando con esta ilustración? Bueno, primero que todo, yo quiero explicar que este estilo que es muy personal, es producto de mi aprendizaje para recibir el título de licenciado en artes plásticas en la Universidad de La Sabana. Este fue el trabajo de grado mío. O sea, el trabajo de grado mío consistió en una monografía escrita y la imagen visual. O sea, una unión entre literatura y artes visuales o artes plásticas. Entonces, yo me gradué con esta monografía. eh, Al jurado pues le gustó mucho, pues, puesto que ellos me plantearon de que esto se podría utilizar como una didáctica, ¿no? Lógicamente una pedagogía con su tema respectivo y una didáctica con sus unidades respectivas del trabajo. Esto tiene una secuencia entre la práctica sobre las letras del abecedario, sobre la conformación de palabras progresivamente, eh, la concreción de una frase y la concreción de una idea, de un sentido, de una semiótica que se necesite presentar a través de la imagen. Como tú puedes ver, el texto está integrado a la imagen, forma parte de la imagen. No es como el caso de la fotografía, que la imagen está por un lado y el texto escrito que la explica, como hace cualquier fotografía en una revista o en un periódico, o a veces en algunos ejemplos de propaganda consumista, ¿no? Lo hacen muy pocas veces. Yo he insistido en esto como llevo prácticamente como unos 40 años. Comencé pues con algo muy simple y lo he ido complejizando, ¿no? Un momento para que quisiera como... Profesor, eh, Sí, ¿cuáles son esos elementos estéticos y simbólicos que usted utiliza en su obra? puedo cambiar la imagen. Sí, claro, Sí, se observa. está cargando. No ha cargado. No, señor, todavía sigue la imagen de Alerta Barranquilla. ¿Y cómo haría para cambiarla? Puede dejar de presentar, coloca la imagen y vuelve y presenta, no hay problema con eso. Bien, Ya la vi, profe. ok.
Un torito, un monocuco, la muerte y unos tambores, ¿cierto? Sí, Ok. sí, sí. Entonces, esto plantea una síntesis del texto integrado a la conga. O sea, yo nunca coloco un texto, una frase independiente de la imagen, o tampoco hago como poner el letrero sobre la imagen, sino que busco la forma de que el texto vaya integrado en la forma, en el volumen de cualquiera de los elementos que integran eh, el dibujo total o la gráfica total. Entonces ya lo que viene es como una interpretación semiótica en este caso, del carnaval, ¿no? Que es como el tema de ustedes. Entonces, digamos, yo pienso mucho sobre unos elementos que caracterizan al carnaval. En ese tiempo, pues, yo veía, pues, que todavía siento que la muerte, como un fenómeno existencial propio de la vida, ¿no? A la cual se teme o a la cual uno siempre está remitido a pensar, a tener en cuenta. De la muerte como disfraz. Eh, Otro recurso del orden cultural que es la máscara, que en nuestro medio eh, refleja, digamos, el monocuco, que es un disfraz propio de los carnavales y que viene desde hace mucho tiempo, desde Venecia, con las máscaras. O sea, este disfraz se encuentra con el hecho de la máscara, ¿no? El antifaz, ¿no? Se encuentra en muchas expresiones carnestolénticas del mundo, ¿no? Particularmente acá en Barranquilla. Está el toro, pues, como un animal propio, ¿no? Lógico que podría ponerse un tigre, una máscara de tigre, ¿no? Pero hasta ese momento yo consideraba que la máscara de toro era algo que se estaba perdiendo, ¿no? Ya prácticamente en los carnavales actuales no lo hay. Y yo me acuerdo en el pueblo mío, pues, el toro, ¿no? Que tenía unos cascabelitos en los cuernos y los movían, ¿no? Y mugían como toros. Eso hace muchas décadas en el pueblo, ¿no? Y las manos, pues que es el toque característico de los tambores o tamboras. Entonces, esos elementos acoplados. También está la caperuza indígena, ¿no? Sí, una casilla, pues, indígena, un diseño de plumas, unos colores más o menos llamativos. Y ese es el elemento, ¿no? Sumado, yo pretendo definir el carnaval de Barranquilla con esos elementos. Más trabajo, ya son, por ejemplo, ya de una filosofía popular, ¿no? Son frases de refranes, ¿no? Adágios. ¿Sí, sí me estás escuchando? Se entrecortó, profesor, la última parte. Pero se ve la imagen Sí, señor. ¿Y tú qué te creías el rey? exactamente. O sea, esto pertenece a un vector, pues, de la cultura, que son los refranes, los adagios, una filosofía de carácter popular. Entonces, yo también las trato de reflejar en estas representaciones visuales, gráficas.
Sí, también tiene su respectiva semiótica, o sea, se toma un tronco de árbol que aprieta, que lo está ahogando, ¿no? Y hay como un brazo de una planta que es la que está ahogando al árbol. Y la planta es la que le dice al árbol, y tú que te creías el rey, o sea, yo algo más delicado llego y te oprimo, ¿no? Vicio, dolor, ¿no? Y tú que te creías el rey. Voy a cambiar. ¿Sí se escuchó? Sí, señor, te escuchó. Bien. ¿Se observa? Sí, Bien. Esto ya es más complejo. O sea, si te has dado cuenta, yo me ocupo del pensamiento, ¿no? Humano en diferentes vectores. En este, por ejemplo, está relacionado con la misma historia del arte. No sé si tú te acuerdas de la victoria de Samotracia. ¿Te acuerdas de esa estatua alada que está en el Museo del Louvre, en Francia? Entonces yo tomo el torso de ella. ¿eso Claro es que la aquí hay victoria de qué? la victoria de Samotracia. Pero entonces yo la vuelvo un poco asequible a lo popular y la llamo victoria. Claro que primero que todo, aquí hay un volumen creado también por mí. Esto yo les llamo las mujeres cuchara, ¿no? Ya eso es una posición mía con respecto a las mujeres, ¿no? En ese caso, la cuchara es algo tan necesario para la vida humana, así como es de necesaria la mujer. Entonces yo hago ese híbrido, ¿sí? Tuerzo a la mujer por los brazos y la hago conformar especie de una cuchara que es ella misma que se ofrece. Entonces tengo una cantidad de personajes. En este caso es Victoria, pero hay otro tipo de mujeres. Tengo, por ejemplo, un boceto de la Pola colombiana, esa prócer colombiana. Y así me voy ocupando de muchas mujeres en la historia, tanto en la historia como en la historia del arte. Ok, profesor. Bien. Bueno, esto es una muestra. Muy interesantes Pero, sus ilustraciones y además interesante es el mensaje que muestra. Y claro, claro. también el diseño propio. Sí. Bueno, profesor, Eh, entonces, sí, explique. no digo, esto lo considero yo como digamos que allá en el programa de educación artística, personalmente yo no pude pedagogiarlo, ¿no? Didactizarlo, porque a mí me dieron, siempre fue primer semestre. Sí recuerdo que el profesor, eh, ¿cómo se llama este profesor? El que daba, pues, Alberto, el profesor Alberto, ¿no? Del Castillo. Él construyó una unidad con esto que te digo yo, ¿no? Y ponía a los estudiantes a hacer cosas con letras, pero fue viendo estos ejemplos. Entonces, yo diseñé un programa completo
creo que alguna vez lo hice en algún semestre, ¿no? Completo de fusión del texto escrito y de la imagen visual. Por ahí he recibido algunas propuestas para hacerlo virtual. Así que me toca preparar bien ese material. Bueno, tú verás si ya suspendemos acá y continuamos. Sí, bueno, Ok. Entonces, digamos que cierro aquí. Voy a cerrar. Espero que no apague nada, ¿no? Bien. bueno, profesor. O sea, como tú ves, esto prácticamente suele como ejemplo, ¿no? Como didáctica. Creo que la pregunta 8 o la pregunta 7. Sí, señor, pero hay que caer en la pregunta 6 de Pierre Bourdieu, específicamente en la B, en la parte B, que es, esto es una cuestión que le interesa a la comunidad educativa barranquillera a nivel cultural. Sí. Bien, y la pregunta. Sí. La afirmación de Pierre Bourdieu que dice, decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no le concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. De esa afirmación, usted puede responderme lo siguiente. ¿Esto es una cuestión que le interesa a la comunidad educativa barranquillera a nivel cultural? Sí. Digamos que Pierre Bourdieu, como junto con otros sociólogos, con esa mezcla de antropología, de sociología, ellos y filosofía, porque eso es como una puesta en ejercicio de la filosofía, ¿no? La filosofía que se introduce en lo social, ya sea hacia la psicología, ya sea hacia la antropología, ya sea hacia la sociología. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos observan que lo social, lo externo al ser humano, el contexto social en todos sus vectores, ¿no? Economía, política, religión, eh, lo militar, lo cultural en general, conforma los comportamientos de las personas. O sea, por ejemplo, uno nace en un barrio, nace en un pueblo, en una ciudad, en un departamento, en una nación. Que, por ejemplo, es muy fácil distinguir la cultura de un gringo con la cultura de un francés, o a veces es muy histriónico o es risible la antipatía que le tienen los franceses a los gringos, el concepto que tienen los gringos de los franceses, viceversa, ¿no? Los gringos por ser demasiado prácticos y los franceses por ser demasiado sociales. O sea, un francés producto culturalmente de una revolución de carácter social, la primera en el mundo, de ese tipo,
es muy diferente de Estados Unidos. Entonces, yéndonos acá a nuestro país, es muy fácil ver la diferencia que hay entre un costeño y un cachaco, como uno lo entiende. O sea, a nosotros nos modela el contexto social. Entonces, una persona que está en determinado contexto social está más inclinado a ese tipo de entretenimiento o de diversión o ese tipo de apreciación de sus propias costumbres culturales. Es más fácil dedicarse a eso porque constantemente está siendo formado, construido por ellas. Por ejemplo, para uno acá en la costa, desde niño uno está escuchando la cumbia, está escuchando el mapalé, está escuchando el vallenato. O como está sucediendo ahora, los niños y los jóvenes están naciendo cercanos al rap y más formado está en el rapeo un niño que uno ya adulto. O sea, entonces el contexto social forma al ser humano. Entonces, cuando se pregunta si esa expresión cultural, como lo es el carnaval, si es importante, pues lógicamente que es importantísima, primero porque es lo más cercano que tiene la persona, pero también es importante porque ha existido un desconocimiento de esta cultura carnestoléndica. Yo recuerdo como antes en las escuelas, caso de la primaria, caso sobre todo la primaria, no se veía que el carnaval pues, fuera tenido en cuenta en la pedagogía y en la didáctica, sino era considerado como algo aparte. Se daban los días de los carnavales para que uno se divirtiera, pero en el colegio arrancaron antes, digamos, el miércoles antes de los 4 días de carnaval, la reina llegaba al colegio y ella como reina decía, yo les doy la para que se disfracen, para que bailen. Pero eso no era integrado como un proceso pedagógico didáctico que se diera desde la misma programación de la asignatura, ponte tú, de ciencias sociales y en este caso de la misma pedagogía artística. No era tenida en cuenta. Pienso que ahora con el tiempo va a ser tenido en cuenta, pero estudiando más lo que es en sí el carnaval. Ok, Fíjate tú que profesor. ajá, en una de las ilustraciones yo estoy poniendo el COVID como un elemento que entra a volver peligroso el carnaval, pero puede ser tomado como un factor para hacer que la gente se cuide, ¿sí? Para no perder el carnaval, pues bueno, que tengamos mucho más cuidado, ¿no? Y así pues yo le doy un gran valor al carnaval a pesar de que personalmente no soy una persona muy carnestoléndica, pero para mí me parece muy importante. Fíjate tú cómo el último día de Joselito, uno a uno puede chocarle, puede molestarle a muchas personas, porque están catalogando la expresión de Joselito como muy vulgar, sumamente vulgar. ¿Por qué? Porque, digamos, salen, sobre todo acá en la carrera 54, salen muchas personas disfrazadas de mujeres, muchos hombres. Y como un elemento central que circula por todo el bulevar es un jeep con un gran pene, con un gran falo. ¿Sí? Entonces volvemos a ver cómo el carnaval vuelve a recordar toda esa iniciática antiquísima a partir de las expresiones primitivas de alegría, en el caso de los griegos, ¿sí? El ditirambo, ¿sí?
Entonces, a mí me parece que si las personas, pues no, digamos, si la educación, si el Ministerio de Educación, y en particular acá, el Departamento del Atlántico, la parte de cultura, no está haciendo lo posible porque desde una pedagogía artística, el estudiante desde su contexto se integre mediante una práctica pedagógica didáctica, con una programación específica acerca del carnaval, habiendo mucho tema. Profesor, respecto a las pinturas, bueno, a las ilustraciones que presentó, tengo una siguiente pregunta para usted. Y es, ¿incorpora en el aula alguna temática del Carnaval de Barranquilla durante los días que se celebra esta fiesta? Si es así, puede nombrar algunas. Eh, Siempre me he dado cuenta que los carnavales comienzan aquí, casi coincidiendo con el inicio de, del periodo de clases anual o semestral. En el caso de la universidad, casi siempre que van a comenzar los carnavales son unos 15 días antes de los carnavales. Entonces, digamos que las primeras dos clases uno siempre la tiene en cuenta para introducir la asignatura, explicar todos los elementos aquellos que van a necesitarse para el desarrollo del año, del semestre. Y ya cuando posiblemente, no, yo pienso que el principal problema está ahí, que no hay el tiempo, a menos que desde el año anterior existiera una programación en tal forma de que los profesores que asumen a los estudiantes en el próximo semestre, en el próximo año, continuaran esa programación de una manera secuencial, ¿no? Pero pienso que es muy difícil, ¿no? O Ok, profesor. sea, es algo que hay que tener en cuenta a nivel de planeación en cada. Sí, entonces es una cuestión de planeación eh, y también de, de introducir algunas temáticas respecto al carnaval, al desarrollo propicio del mismo durante los días que se celebra Sí, esta fiesta. porque tú sabes muy bien que 15 días antes de los carnavales, pues habría que empezar inmediatamente con el carnaval. Inmediatamente, tener la temática. Pero en los estudiantes debiera haber el preaviso con anterioridad del año anterior. Ellos deben saber que se va a entrar a carnavales y que ellos deben traer también sus aportes, sus ideas. Y el profesor que recibe a los estudiantes, digamos en educación artística, sabe que tiene que iniciar o continuar el programa que, lógicamente, en el departamento o sí, respectivo de esa institución escolar, en el programa, ¿no? Continuar esa programación del año anterior, en ese año nuevo, ¿no? Porque si no, no se presenta de una forma técnica, ¿no? Educativa propiamente dicha, para penetrar en sí la estructura real de los carnavales. Pienso que ahí está el problema. Ok, profesor, gracias. Por último, en su formación como docente en educación artística, ¿alguna vez le enseñaron historia del Carnaval de Barranquilla o algo relacionado con el carnaval? Si fue así, ¿desde qué lenguaje del arte se lo enseñaron sus docentes?
Digamos que yo recibí mi formación como docente artístico, ¿no? La licenciatura en artes plásticas en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Y proveníamos de diferentes partes del país. Y prácticamente no había una aplicación de las costumbres regionales, ¿no? en, la, en las asignaturas correspondientes a las artes visuales o a las artes plásticas. Casi no tuvimos esa oportunidad, ¿no? Y para ese tiempo, en 1995, imagínate, casi más de 20 años, no se pensaba en eso. O sea, la educación, la pedagogía y la didáctica no había contemplado esa posibilidad. Apenas se comenzaba, como era una licenciatura, a hacer los estudios del desarrollo madurativo de los niños en el libro de Víctor Lowenfeld. O sea, Víctor Lowenfeld para ese tiempo era, digamos, el autor preferido, ¿no? Prácticamente el único. Ya en este momento hay autores nuevos que están estudiando el desarrollo madurativo de los niños, pero se fundamentan en Víctor Lowenfeld. Entonces lo que teníamos de adelantado era el trabajo con los niños, pero ya el trabajo cultural específico por el cual, al cual obedece la preocupación de ustedes en este trabajo de grado, pues, no existía en ese momento. Y mucho menos, digamos, mucho menos existía y aún existe en la formación de los artistas profesionales en sí. Por ejemplo, en artes plásticas, el profesional en artes plásticas, el profesional en arte dramático, el profesional en danza, el profesional en música. En su pensum, en su plan de estudio, no hay la intensidad horaria necesaria, ¿no?, para estudiar esa parte cultural importante de la región. Posiblemente ahora que están entrando antropólogos, sociólogos a las clases de historias del arte respectivo, ¿no? Historia de la danza, historia. Inclusive que eso es nuevo, porque yo recuerdo que en Bogotá yo tuve en mi mano una publicación del Ministerio de Cultura acerca de una historia de la danza hecha por un danzarín que terminó en, en una universidad ni siquiera colombiana, no, creo que en España. De su trabajo de grado fue una historia de la danza y le fue publicado el libro. Y era muy difícil. Una historia de la danza muy general. Para entrar ya a una historia de la danza aplicativa a cada sector geográfico, pienso que hasta ahora es cuando se estaría dando. Entonces esos profesionales salen con un faltante, con una falla de cómo van a enseñar su profesión, porque la gran verdad es que todos terminan en los colegios dando clases, ¿sí? El profesor que se gradúa en arte dramático, el profesor que se gradúa en danza, el profesor que se gradúa en artes plásticas, termina de profesor en las escuelas de bachillerato, en las escuelas de primaria. Y siempre cometiendo el exceso pedagógico y pretender de que los niños aprendan técnicas que son para jóvenes en adelante, digamos jóvenes de 16 o 15 años en adelante. Y a otros llegan como a un extremo que es risible, ¿no? Porque recibieron la formación en el desarrollo madurativo de los niños, pero a todos los ponen a garabatear y después a todos los ponen, les dan en libertad para que ellos hagan lo que quieran, pero el docente no establece una relación, un diálogo
con los niños y con el hogar de los niños, no de que vaya a hablar con los papás, sino a través del niño intuir el hogar mediante el diálogo y establecer didáctica donde el muchacho va a representar a su manera, ¿sí? Y sus vivencias familiares o barriales, inclusive ya un muchacho de 10 años que puede representar el carnaval, que puede representar cómo le fue el paseo a la playa que hizo, o cómo maneja la bicicleta, o, ¿sí? Yo recuerdo un muchacho que presentó un dibujo de un niño, ¿no? Que le estaba dando la clase, porque yo daba la clase así, ¿no? Yo le ponía al estudiante que tomara unos estudiantes de su barrio, niños, y los pusiera a practicar y los dibujos los presentara en clase. Un muchacho de un taxi, de un carro. Entonces yo le dije, no, profe, dice, ¿por dónde va a entrar? Te fija que las puertas no tienen manubrio, o sea, para abrirlo. Dice, no, profe, no me había dado cuenta. Y digo, bueno, ¿cómo vas a hacer con el muchacho? Porque tú no vas a llegar y decirle, hey, eso no tiene manera de abrir la puerta, porque es como una violencia sobre lo que sobre algo que el muchacho uno no sabe, si el muchacho lo ignora o se le olvidó. Tú tienes que entrar muy suavemente. Entonces el muchacho llegó donde el niño y le dijo, mira, observa tal cual como le dice, observa el carro. ¿Qué nota? No, nada. No. Y dice, bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y por dónde entras tú a ese carro? Dice, ahí por la puerta. Digo, pero ¿cómo abres tú una puerta? El niño fue cuando se le iluminó la cara y llegó, hizo 2 líneas en la parte del automóvil. Ya él abre. Digo, eso no lo tenía en cuenta el muchacho. A través de un diálogo que va a ir a su respectivo contexto, ¿no? Y va a llegar a su mente, ¿no? A su memoria, ¿no? A lo que él tiene grabado a través de su vivencia con respecto al medio externo. Si ha observado los carros. Entonces es un diálogo que debe mantener el docente con estos niños para que el niño visualice en su memoria el mundo externo, que es el que va a reflejar en los dibujos. O sea, uno en un dibujo a un niño no le va a preguntar por algo que él no haya vivenciado. Y esos son los diálogos. Tú has ido a una fiesta. ¿Qué haces en la fiesta? ¿Cómo alzas tú un peso? ¿Cómo alzas una? Tú has usado pesas de ejercicio. Y uno se entera ahí si en la casa el papá hace ejercicio, quién hace ejercicio, o si no. Eso. ¿Cómo es tu cuarto? Óyeme, ¿qué piezas hay en tu cuarto? ¿Cuántas camas hay en tu cuarto? No, que en mi cuarto dormimos varios en una sola cama. Da risa, ¿no? Porque todos van reflejando su ambiente, ¿no? Hasta que uno le dice, bueno, vas a tratar de, mediante un dibujo, representar tu cuarto. Entonces hay unos que traen ya el dibujo hecho en forma de perspectiva, o sea, con volumen, intentos de volumen. Y hay otros que no, que lo traen en un intento de profundidad, pero plano, frontal. Que uno no le va a decir al otro, tienes que aprender a hacerlo como el otro, no. Sino sobre eso va uno dialogando. Entonces, esas mismas estrategias deben hacerse con el carnaval. El carnaval hay que estudiarlo en todos sus diferentes componentes culturales, todo lo que interviene a nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel del mundo. O sea, que el niño manifieste cuánto conoce de eso, ¿no? Cómo puede confrontar lo que él sabe con lo que los otros saben, otros compañeros. Por ejemplo, hay niños que proceden de otro municipio. A mí me pasó con una muchacha
que ella es de Yamalameque, que un nombre raro de estos municipios del Magdalena enfrente, Sitio Nuevo, creo que es. Otro municipio ahí que me dice, profe, ¿usted conoce la, ¿cómo es? la, la escena fija, las escenas fijas, las estampas fijas, algo así? ¿No? ¿Eso qué es? Y no vaya, en el pueblo celebramos, o sea, son como estaciones o una parte de la celebración que se está haciendo, creo que es de Navidad o sí. Entonces ahí va representado algo, ¿no? Y allá en la otra algo, ¿no? Allá en la otra algo. Entonces ocurre, por ejemplo, ahora ya en los municipios, la fiesta de Santa Ana en Baranoa, ahí se está representando así. Una familia coge una parte de la vida de Santa Ana y la recrea teatralmente, van representando parte por parte de la historia de, ¿sí? De los pueblos y su creatividad, ¿no? En la forma de presentar sus propios eventos culturales, sus propios eventos, su propia cultura. Que sucedería así lo mismo con el carnaval. No sé si... Sí, sí. Eh, por último, profesor, ¿cuál es su apreciación respecto a esta investigación? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos daría para poder seguir, además de aprendiendo, también seguir valorando esta fiesta desde la práctica educativa y pedagógica? Sí, una pregunta. Sí, Esta investigación, esta propuesta, ¿a qué población escolar va dirigida? ¿De qué edad? ok, profesor. Va incluido la primaria y la secundaria. Va incluida esas dos. Va incluida esas dos. Y bueno, también hemos tenido en cuenta el análisis de las obras, por ejemplo, temas relacionados con la sexualidad, temas relacionados con, digamos, con aspectos que no competen a la primaria. Decidimos escoger unas obras que están más relacionadas hacia otros patrones y que no incluyen nada más aspectos relacionados al cuerpo, no como es en el caso de Ángel Lockhart, que él trabaja mucho ese aspecto. Y respecto a Nito Cecilio, eh, sí, la mayoría de sus obras son un poco más adecuadas para las edades con las que vamos a trabajar, que son niños de, de primaria como estudiantes jóvenes de secundaria. A ustedes les han hecho ya correcciones. Diga, profe. Le han hecho correcciones ya de Sí, usted. en un principio no tuvimos en cuenta eso y nuestra asesora de monografía, Gilio Lapardo, la profesora Gilio Lapardo, nos hizo saber eso, ¿no? Que las obras que estábamos presentando, eh, nos preguntó que para qué población queríamos que fueran esas obras. Y como la intención es educar desde temprana edad, entonces sobre estos artistas, pues ella nos hizo la corrección. Dijo que teníamos que hacer una matriz con una selección de obras, en las cuales íbamos a analizar los aspectos pedagógicos, sociales, también las competencias en educación artística que pueden desarrollar estos niños o jóvenes. Y por supuesto, las formas y símbolos propios del carnaval, que nos basamos en la teoría bachtiana
para encontrar esos símbolos presentes en las obras de estos artistas. Pero han tenido en cuenta el desarrollo madurativo, porque ahí, imagínense, van a abarcar desde de los 4 años hasta terminar la educación básica secundaria a los 16. 4 años a 16. O sea, cerca de 12 años. Sí, Y claro. al tener en cuenta los estadios de desarrollo, para cada estadio de desarrollo le compete una pedagogía y una didáctica específica. Sí, señor, eso lo hemos tenido en cuenta. Es más, uno de los libros uno de los referentes que tomamos es precisamente el que logramos trabajar con usted en primer semestre, que es los artes plásticas y su función en la escuela. Todavía Sí. lo conservo. Sí, sí, yo tengo acá, no te había dicho, tengo el segundo después de ese que tienen. El segundo tomo. No es el segundo tomo, es profundización de esa primera investigación a nivel semiótico. Ah, ok. Sí, algo que nosotros también tuvimos en cuenta es el nivel semiótico. Bueno, sí, respecto a los símbolos y a la semiótica, crear un discurso propio desde la educación artística. Para nosotros manejar un discurso desde la primaria hasta la secundaria. Claro, para eso tuvimos en cuenta este libro, como también, por ejemplo, a Niños Rojas, que es un escritor colombiano, es un semiólogo colombiano, que en pocas palabras muestra a profundización los temas relacionados con la semiótica en relación al lenguaje. Sí. Claro, nosotros Ah, tra- lo traspolamos al lenguaje visual y también tuvimos en cuenta a María Caso, desde lo que es la educación artística, no son manualidades, y también en relación al lenguaje visual que ella propone. sí. Eh, yo el principal temor que siempre tengo con estos tipos de trabajo como el de ustedes es eso, que si no se tienen en cuenta los estadios de desarrollo y si no se le colocan la pedagogía didáctica correspondiente, entonces salen unas propuestas que son inaplicables o que no producen un efecto real sobre el alumnado, ¿no? Sobre el estudiantado, en ese caso, el usuario. Pero a mí me parece que la preocupación de ustedes por el tema del carnaval, teniendo el carnaval como uno como el origen y el otro como el final, ¿no? El origen y final, ¿no? Ese trayecto, ¿no? Del nacimiento hasta la muerte, que el mismo carnaval lo propone, ¿no? Es un factor muy importante que debe ser dosificado lentamente a través de los estadios de desarrollo psicológico de los niños. Porque si se hace gradualmente y para cada estadio de desarrollo su didáctica correspondiente, pues con respecto al carnaval, ¿no? Ahora, dentro del carnaval pueden introducir esos aspectos muy inherentes, ¿no? Como es la sexualidad, ¿no? Porque el carnaval
interviene mucho, de una manera muy secreta, muy oculta, muy escondida, ¿no? Interviene lo sexual, interviene lo afectivo, ¿no? Lo emocional, ¿no? Sí, la etiqueta social. Entonces, hay que vigilar mucho todos esos aspectos a mantener una unidad, ¿no? De compartimiento, que son los estadios de desarrollo. Cuando digo compartimiento, no es que esto es un archivo aquí inviolable que no lo puede tocar el otro, sino son señales, ¿sí?, aproximadas de cómo piensan los niños, cómo piensan los jóvenes. Lo que yo tal vez veo muy largo es el aspirar toda la educación básica, primaria y secundaria. Por lo menos limitarlo hasta la básica media. Eh, sí, hasta noveno grado. Porque aquí ya 10 y 11, ya ahí cambian las cosas ya, totalmente. Es la sugerencia, ¿no? E inclusive reducirlo a la básica primaria o tomarlo a la básica secundaria media, que es suficiente temática. La básica media, porque ya esos muchachos, hay un problema, que la básica inicial, ¿no? La básica media, ya el muchacho viene chimbiado. Sí. Ya viene casi imposible de salvarlo si en la básica primaria no ha recibido los elementos adecuados. Entonces, a veces mejor es plantearlo en la básica primaria para lograr tomar a los niños de los 2 años hasta los 9 años, 10 años. No sé, ustedes, si ya ustedes tienen la aprobación y están nada más para presentar el trabajo definitivo. De todas maneras, se acostumbra que un jurado es diferente al profesor que lo supervisó a uno, ¿no? Sí, claro. Sí, el jurado siempre es diferente. Claro, totalmente de acuerdo con usted, profesor. La verdad es que deberíamos considerar su propuesta porque la intención, aunque es educar desde temprana edad, pues hay factores bueno, que hay que considerar, por ejemplo, la población de trabajo, como usted dice, y por supuesto lograr delimitar, que es un aspecto muy importante en la investigación para encontrar una mejor posible respuesta a nuestro planteamiento del problema. ¿A ustedes les exigen práctica en clases? Diga, profesor. O sea, ¿a ustedes les exigen o les van a exigir prácticas definidas de lo que van a plantear? ¿O solamente el planteamiento teórico? El Les va a planteamiento exigir teórico. Bueno, por la situación, pues el planteamiento teórico. Eh, igualmente a mí también me correspondió tener mis prácticas de forma virtual, igual que la compañera con la que estoy haciendo la, la investigación. Por esa por eso, razón, por esa razón pero les va a ser, nos recomendaron hacer la investigación desde un planteamiento teórico. o sea, no va a exigir didáctica virtual o pedagogía virtual, ¿no? No, No, señor. no, esas cosas definan bien, que queden definidas para la presentación del trabajo de ustedes. Bueno, gracias, profesor,
por esa recomendación. También gracias por su tiempo. Sí. Muy interesantes Oye, sus obras. una pregunta. Diga, Una pregunta, pero en el video va a salir lo de la máscara. sí, No señor. salió. Sí, sí quedó. Sí, todo quedó. Lo único que no quedó fue esta última parte de la séptima a la octava pregunta. Fue lo único que no quedó. Bueno, bueno, Jesús, estamos ahí. Cualquier cosa, pues a la orden, siempre, no, no hay problema. Ok.